Antes de hablar, de informar a usted la reunión que sostuvo el presidente con miembros de su gabinete para hablar de la austeridad republicana y de la pobreza franciscana, permítame tener contacto en este momento con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, para hablar brevemente no de los tamales de chipilín de anoche en la cena, sino justamente de lo que se habló en la cena y ha trascendido relativamente poco a través de los medios. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias, José. Explícanos, por favor, cómo estuvo la cena que empezó a las 7 y duró 3 o 4 horas. Vamos, estaban muy contentos todos ahí. ¿Qué fue lo que pasó que no vimos? Sí, bueno, fue una cena en donde empresarios de Sinaloa, acompañando a su gobernador, tuvieron esta reunión con el presidente en donde se presentaron proyectos de inversión para Sinaloa, principalmente la presa de Santa María, para poder completar la inversión y hacer llegar a un distrito de riego y también a varias poblaciones el agua, ¿no? Este recurso tan escaso y de alguna manera preventiva para que no suceda lo que está pasando en Monterrey, pues hay esta inversión, es un proyecto de 8,000 millones de pesos en donde hay presupuesto público y se está invitando a los empresarios de Sinaloa a invertir en ese proyecto. Entonces fue, digamos, una reunión en donde los empresarios de Sinaloa aceptaron esta inversión, el participar en estos proyectos de inversión. También se hablaron de otros proyectos de infraestructura carretera. En fin, ese fue, digamos, el entorno. La cuestión relacionada con la Lotería Nacional es que hay esta rifa tradicional del 15 de septiembre en donde el resultado de esa rifa se va a destinar a esa presa. Y los premios de ese día, pues una parte son premios en efectivo y otra parte son unos lotes que tiene el gobierno, son lotes para desarrollo turístico, precisamente que fueron incautados al crimen organizado, tengo entendido. Digamos que están dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado y que ahora la manera de salir es que son premios que se darán en esta rifa de la Lotería Nacional, otros premios son en efectivo. Y claro, la invitación es a todo mundo a comprar su cachito, es algo que sucede normalmente y en especial en estas fechas como es el 15 de septiembre. Pero también hubo este diálogo con el presidente en temas pues, que son importantes, no nada más para Sinaloa, sino para el país. Hablamos, por ejemplo, de la inflación y de lo que ha sido este acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada para por lo menos contener un poco la subida de inflación. Sabes que pues ya según INEGI llegamos a 8.16, que es muy alto. Sin embargo, cuando volteamos a ver que en Estados Unidos es 9.1, que los países en Europa están en 10 y 12%, que Brasil en 16%, pues digamos se considera que algo se ha podido hacer. Desde luego una parte fundamental es el subsidio del gobierno a las gasolinas y al diésel, pero también las tarifas especiales, tarifas eléctricas en esta temporada. Como sabes, también desde el punto de vista de la iniciativa privada pedimos el que hubiera apoyo para la seguridad en carreteras por las mercancías que nos están robando, que esto incide en los costos porque hay que reemplazar la mercancía y además suben los costos de las primas de seguro, de las pólizas. También en cuestión, por ejemplo, uno de los 24 productos que se está revisando es el limón y ha subido de precio, pues más por las condiciones de inseguridad de la zona donde se cultiva que por oferta y demanda. En fin, hubo ese diálogo muy amplio, se refrendó el compromiso por parte del sector empresarial de seguir en este acuerdo de unidad con el gobierno. Se hablaron de otros ajustes que se pueden hacer. Se va a medir muy bien la parte alimentaria, que es donde ha incidido más la subida de costos, para ver si se importan algunos productos para bajar los precios. Se habló también de medidas de mediano plazo, como es producir en el país fertilizantes que hacen falta para la productividad del campo y que también se siembre más maíz para no tener que importarlo, el que se extraiga gas natural, en fin, medidas de mediano y largo plazo. Pero también pues hubo un cuestionamiento con respecto a estas consultas, la solicitud de consulta que hace
Estados Unidos y Canadá, cuál es la postura del gobierno con respecto al TEMEC, y bueno, hay, digamos, una respuesta favorable en el sentido de que afortunadamente el TEMEC tiene dentro del mismo tratado los mecanismos de resolución de estas diferencias. Ahorita es la primera instancia esta solicitud de consulta, que sabemos que se tiene que responder en 30 días y luego hay otros 45. La expectativa es que al menos 3 de los 4 temas de esta consulta se puedan resolver en esta instancia. Ojalá se resuelvan los 4 temas de la instancia, porque es muy claro que a México nos conviene permanecer en el TEMEC. Somos parte de la región más competitiva del mundo y por eso es importante seguir ahí, y que esperamos que a partir del diálogo, que ahora le toca a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, atender esta solicitud de consulta por parte de Estados Unidos por un lado y por Canadá del otro lado, se pueda resolver. Hay unos temas operativos que consideramos que se pueden resolver relativamente fácil, como son las solicitudes ante la CRE, como es esta prórroga que se le dio a Pemex para la producción de diésel sin la especificación de azufre, que no se le da a otras empresas, como también esta obligatoriedad de que se tengan que utilizar los ductos de CFE y Pemex. Consideramos que son temas que son más fáciles de resolver. El tema crítico es el que tiene que ver con el despacho que sí le da preferencia a la CFE, ¿no? Y eso, bueno, esperamos que en el diálogo se pueda encontrar la manera en que esto se resuelva. Estuvo intensa la cena, por lo que veo 3 horas o un poco más que duró, pues fue poco tiempo entonces para ventilar todo esto que estamos comentando, José Medina. Pero por último te quisiera preguntar, ¿cuál es la opinión de los patrones organizados de la República Mexicana respecto a este llamado presidencial a la austeridad republicana, modificar la ley de austeridad republicana y hacer una convocatoria a los miembros de su gobierno para adoptar la pobreza franciscana? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, habrá que entender exactamente qué significa eso. Por un lado, te diría que desde luego que estamos de acuerdo en la austeridad, sobre todo cuando en el pasado hubo tantos gastos superfluos. Sin embargo, hay que entender la austeridad no como nada más reducir gastos, sino hacer esos gastos y esas inversiones que son necesarias. Y ahí es donde hemos visto que no necesariamente se ha aplicado bien, en el sentido de que han hecho recorte de personal que sabía distintas operaciones en varias dependencias de gobierno, y que eso se ha perdido. El perder esa capacidad de operación es muy costoso para el país. Entonces, si bien es cierto, estamos de acuerdo en el concepto de la austeridad bien entendida, es decir, que no se gaste en aquello que sea superfluo, que no haya desperdicio, pero que sí se invierta en lo que se requiere. Y en ese sentido la aplicación no ha sido de esa manera. Por lo mismo, no nada más se trata de recortar. Cuando se recorta, a lo mejor primero quitas la grasa, pero luego te llevas el músculo, y ya cuando te llevas el hueso, pues la parte operativa realmente sí sufre, y entonces no puede operar bien el gobierno. Pues muchas gracias, José Medina Mora. Gracias por permitirnos esta conversación seria, amplia, larga, interesante, sí, sobre el tema de la relación del empresariado con el gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, José Medina, por pasarnos esta información al público. Con mucho gusto, un saludo para ti y para toda tu audiencia.